Diálogos Territoriales Constituyentes. Un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, junto a Javier Ríos Seco, Sebastiana Insúa y Francisca Vilches. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Sebastiana Insúa y junto a Javier Ríos Seco les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del programa Diálogos Territoriales Constituyentes, un espacio que elaboramos por parte de la Fundación Nodo Social y que busca generar reflexión y debate en torno al proceso constituyente. Por eso les invitamos aquí en Radio Súbela cada martes a las 15 horas para hablar sobre Constitución. Hola, Javier. Hola, Sebastián. Hola a todas y todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar en un nuevo Diálogos Territoriales Constituyentes. Sebastián, ¿tú cómo estás a todo esto? Todo bien, gracias. Me alegro. Bien, en el capítulo de hoy vamos a analizar y conversar sobre los problemas que genera en la democracia el hiperpresidencialismo en el país. Que consagra enormes poderes, ¿no es cierto?, en la figura del presidente y por lo tanto dificulta el avance en ciertas políticas que muchas veces la ciudadanía quiere o incluso algunos partidos políticos están esperando. Además, y justamente a propósito de eso, en la sección de entrevista vamos a conversar con Pablo Ruiz Tagle. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es abogado constitucionalista justamente, y con quien abordaremos un análisis completo sobre los poderes presidenciales en nuestro país. Sebastián. Contémosle a la gente que este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, que es una organización política que promueve los valores de la ecología, los derechos de las mujeres y la democracia de género. Y también que este programa cuenta con el apoyo de mucha gente que está detrás de las cámaras o de los micrófonos, y entre ellos está Francisca Vilches, que es artista y fundadora del Comité Conservar Mata y la conductora de nuestras famosas cápsulas. Así es. Que hoy por hoy está desarrollando el famoso proyecto de Murales para Mata. También les contamos que nos pueden seguir por medio de Twitter, @nodo_social, Instagram, @nodosocial, y en nuestro canal de YouTube, Fundación Nodo Social. También pueden visitar nuestra página web, www.nodosocial.org. Ahí se pueden ir justamente a un mini sitio dedicado al programa Diálogos Territoriales. Van a poder revisar tanto esta temporada como las temporadas pasadas. Nos pueden escuchar en formato podcast, por supuesto, aquí en Súbela, y también en plataformas como Spotify, iVoox y Radio Public. Seba, ¿vamos con la editorial? Vamos con la editorial. Y dado que vamos a hablar sobre presidencialismo, nos propusimos en esta editorial a señalar críticamente lo que nosotros entendemos como el modelo presidencial en Chile, lo que hemos llamado, o lo que se llama muchas veces, la monarquía presidencial. Y queremos contarles que en general la tradición política de América Latina tiene como figuras icónicas liderazgos unipersonales, en la mayoría de los casos hombres blancos, que ejercen el poder político sobre las naciones. Caudillos que van desde Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, Juan Domingo Perón, Fidel Castro, Hugo Chávez, Lula da Silva, Carlos Menem, han sido quienes representan la imagen de este director supremo, plenipotenciario, que lleva sobre sus hombros el peso de la historia y el devenir de los países. La elección de estas figuras se fue democratizando con el paso de los años a través del ejercicio del voto, pero los poderes han seguido estando concentrados en su figura. Hay quienes llaman a este modelo democracias sin repúblicas o democracias monárquicas, porque elegimos autoridades que luego se comportan como monarcas. Chile es un caso bastante extremo de este diseño. Los politólogos tienden a decir que el presidente de Chile tiene poderes mucho más allá que en el resto de las naciones. La presidencia tiene facultades para gobernar y colegislar gracias a que una vez que es elegido en las urnas asume roles centrales de poder que difuminan la separación real de los poderes. Por un lado, la certeza del recambio de gobiernos en fechas fijas, como ocurre en nuestras naciones, da cierta estabilidad política al sistema, pero lamentablemente no existen mecanismos que permitan descomprimir los conflictos políticos cuando el presidente o la presidenta pierden el apoyo de la población.
Por eso es que en América Latina es cada vez más recurrente ver gobiernos con bajísimos porcentajes de apoyo, pero que siguen gobernando pese a que ya no representan a la ciudadanía. Esta democracia sin república sigue siendo antidemocrática al no permitir las salidas institucionales al poder, limitando el ejercicio de la democracia a votaciones cada 4 años en el caso de Chile. Parte de la deslegitimización de nuestro entramado político está allí, en la sordera institucionalizada respecto de la representatividad de los liderazgos políticos y la anulación del debate público que emerge de la ciudadanía frente a gobiernos insensibles a las demandas y a los cambios. Entonces creemos que una nueva constitución tiene que encontrar un sano equilibrio entre estabilidad y transformación para que en el futuro los cambios políticos ocurran de forma natural, conocida e institucionalizada, y no mediante la pirotecnia, por ejemplo, basada en acusaciones constitucionales o pedidos permanentes de renuncia, sino mediante un método formal que permita, de la misma forma que se entrega la representatividad, poder quitársela a los gobiernos reconociendo la voluntad popular. Ahí es donde se encuentra la clave de la representatividad en la política. Un mandato controlado socialmente y que tenga en su génesis el justo germen del permanente riesgo de revocación de mandatos. Javier. Bien, gracias Sebastián. Sí, bueno, hay varias cosas para poder comentar en la editorial, pero principalmente el concepto de monarquía presidencial, ¿no es cierto? O el concepto de esta democracia absolutamente concentrada en la figura del presidente queda un poco justamente a la deriva, no solamente en el diseño institucional, sino también en cómo la ciudadanía, en los partidos políticos, incluso las coaliciones de gobierno, la coalición de gobierno, justamente pueden incidir y también pueden bloquear o no las decisiones para avanzar en un país. ¿A qué me refiero con esto? Justamente un presidente o un sistema presidencialista como el nuestro puede generar bloqueos a muchas instancias que pueden venir desde el Parlamento y solamente permite legislar a lo que entra justamente por parte de la presidencia. Entonces, en ese sentido, por eso existen, ¿no es cierto?, todas estas leyes o reformas que se quieren hacer que están durmiendo en el Congreso y uno dice, bueno, ¿y para qué uno tiene a este Congreso, a estos parlamentarios, diputados o senadores? Justamente porque tienen que dejar todo de lado para dedicarse exclusivamente a la agenda que implantó el gobierno, en este caso el presidente, teniendo incluso poderes en los cuales el presidente, viniendo desde el Congreso, puede vetar algunas mociones con distintas alternativas. Y por supuesto que ha absolutamente aislado la ciudadanía en el sentido que no existe una posibilidad de que la ciudadanía pueda proponer, pueda incluso tener, incluso si uno lo ve desde el punto de vista de la aprobación, un presidente puede seguir teniendo todo el control independiente de tener deslegitimación por parte de la ciudadanía, una oposición que no está de acuerdo con cómo se está conduciendo el gobierno, e incluso qué es lo que se hace cuando los partidos políticos del gobierno, ¿no es cierto?, no son ordenados, porque incluso ahí uno puede encontrar bloqueos o diferencias que pueden hacer retrasar una serie de avances. Por lo tanto, aquí el tema es cómo si es que efectivamente uno podría avanzar hacia otro tipo de modelo, es cómo uno hace para finalmente poder canalizar la representación. Y es ahí donde justamente yo creo que podemos empezar a conversar, Sebastián, sobre la legitimidad de la representación en cuanto a poder ejecutivo, legislativo principalmente, y ciudadanía. Sebastián. Sí, en general lo que se suele decir para el sistema político chileno es que, bueno, el presidente tiene muchas funciones. Maneja la billetera pública, es decir, para los que no lo saben, no hay ningún proyecto de ley que pueda presentar un parlamentario que implique erogación de gastos. El presidente tiene todo el poder de los proyectos de ley que implican gastos y por lo tanto ahí hay un manejo colegislador que es gigantesco. Maneja las urgencias, puede definir el ingreso o salida de un proyecto de ley mediante las urgencias, colegisla en términos de los tiempos parlamentarios, incluso puede legislar sin los parlamentarios. Pero también, y a propósito de lo que decíamos sobre la representatividad,
el sistema político chileno también, no solo en el presidente, sino que también en el Parlamento, estaba muy deslegitimado y legislaba o trabajaba de espalda a la ciudadanía, básicamente porque con un sistema binominal lo que ocurría es que los cargos estaban meridianamente asegurados para los que estaban dentro del sistema y por lo tanto tenían poco incentivo a rendir cuentas a la ciudadanía. Entonces gobiernan de espaldas a la ciudadanía sin hacer esa lógica de la representación real y profunda que implica ser parlamentario o parlamentaria, representar a un sector, representar a una ciudadanía, recoger las motivaciones de ese sector y rendir cuentas que después hoy día se rinden una vez cada 4 años en las elecciones, pero todavía con cierta seguridad para quienes eran incumbentes. Entonces, finalmente lo que ocurría era que los parlamentarios empiezan a negociar entre ellos de espaldas a los intereses ciudadanos y por eso es que el sistema político chileno está tan deslegitimado. Recordemos que hemos tenido presidentes con 6%, con 12% de respaldo y sin embargo siguen en el poder, cuestión que no ocurriría en países donde el sistema parlamentario los hubiese sacado mucho antes de sus cargos, Javier. Bueno, y recordar también incluso episodios, no solamente ahora en el contexto actual de Chile, sino también en la historia de Chile, cómo hemos tenido grandes problemas y varios presidentes en periodos muy acotados de tiempo justamente por lo mismo, porque finalmente estamos en una lógica que es del siglo XIX, diría yo, Sebastián. O sea, estamos absolutamente atrasados en lo que uno podría decir innovación o esta modernización del Estado. No sé si es la modernización del Estado, la modernización, la actualización del sistema político. Tenemos un sistema político que es absolutamente retrógrado, diría yo. Justamente como tú dices, que es que más pareciera que actúa como un monarca más que como un presidente en representación de una ciudadanía. Sí, mientras esperamos a nuestro invitado Pablo Ruiz Tagle, que ya está conectándose en este minuto, contarles que en general hay varias visiones sobre el hiperpresidencialismo en Chile. Monarca constitucional, un presidente reforzado casi extremo, alejado de las tradiciones del derecho, presidencialismo que no aborda la representatividad, la división de funciones y, como dice nuestro invitado en uno de sus libros, sobresale el excesivo poder del presidente en materia legislativa. Para hablar sobre hiperpresidencialismo, tenemos ahora al profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Pablo Ruiz Tagle, que ya se acaba de unir a esta conversación. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Gusto de saludarlos, Sebastián, Javier, Charlie, Luis, aquí estamos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Recordémosle que el profesor Ruiz Tagle es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho de Yale, catedrático en diversas universidades, ha estado en Argentina, en Colombia, Estados Unidos, y ha publicado varios libros. Uno de ellos se llama 5 repúblicas y una tradición en el constitucionalismo chileno comparado, con el cual queremos partir preguntándole, profesor, usted tiende a hablar de 5 repúblicas en ese libro. Preguntarle, ¿vamos a iniciar aún una sexta república con el cambio de constitución o la sexta república empezó el 18 de octubre? Sebastián, bueno, veo que usted es una víctima de algunas de las cosas que se me han ocurrido. Hace rato que yo vengo soñando con el tránsito pacífico desde el momento constitucional que estamos viviendo a otro, que sea un tiempo mejor, una república distinta, que podamos hacerlo en paz. Y si uno mira la historia constitucional chilena, yo pienso que hemos tenido 5 repúblicas. Algunas de estas experiencias republicanas han muerto violentamente, como sucedió con la Cuarta República cuando vino el golpe militar de 1973, y ahora, desde el año 90, hemos estado viviendo una república que la podemos llamar una república neoliberal y neopresidencialista, por las características que tienen los derechos en nuestro sistema político y la autoridad principal, que es el presidente,
Y la idea sería pasar a una sexta república que pueda construir en Chile el proyecto que está pendiente, que es un Estado social y democrático de derecho, un Estado, llamémoslo así, a la europea, un Estado donde haya más equilibrio entre los poderes, haya más democracia y también hay un énfasis más en los derechos sociales, porque siendo una sociedad tan desigual como la nuestra, la realidad de los derechos de educación, salud, trabajo, seguridad social tiene que ser provista de una manera más activa del Estado y no que cada uno se las arregle con sus propios recursos y quede en manos de la jungla del mercado, que es lo que hemos vivido desde el año 90 hasta ahora. Pablo, a mí por lo menos en el caso personal, a mí me tocó iniciar y promover en Pichilemu, justamente el año 2016, todos estos cabildos constituyentes. Decirle a la gente que usted integró el equipo de la precandidata, ¿no es cierto?, presidencial Michelle Bachelet en ese entonces, en el año 2013, y convocó para lograr una nueva constitución política. Y entonces el escenario que nosotros tuvimos en el 2016 fue justamente de cabildos, tanto a nivel comunal, después provincial y después regional. Ahí fue, de hecho, Sebastián me ayudó, lo llevé a él, a otras personas, fuimos a Pichilemu a tratar de promover esto. Y ahí quedamos ahí, con un proceso hermoso, participativo, y que bueno, tal vez no podemos hacer ficción, pero desde su experiencia, desde sus estudios, de sus conocimientos, ¿no es cierto?, ¿qué hubiese sido o qué hubiese pasado este nuevo escenario? ¿Se hubiese producido el famoso estallido social si es que el gobierno no hubiese desechado en concreto, si este gobierno no hubiese desechado todo ese trabajo constitucional y haber tenido esta salida institucional de una reforma a la Constitución, no una reforma, de una nueva Constitución para el país, ¿hubiésemos tenido un episodio como el 18 de octubre? Bueno, yo soy un modesto estudioso del derecho y de la historia constitucional. No, es difícil hacer lo que podríamos llamar un trabajo de adivinación, de hipótesis. Creo, Javier, si tú me apuras, y para que haya debate, porque eso es lo que interesa en un programa de este tipo, que el estallido no tuvo que ver necesariamente con la Constitución, ni tampoco el estallido va a producir una nueva Constitución. Para ser bien, eso es lo que yo pienso. El estallido tiene que ver con una realidad de humillación permanente que vivió un porcentaje muy alto de la ciudadanía de Chile, con la segregación, con un quiebre generacional, con el maltrato cotidiano de decir, levántense más temprano, compren flores, en un momento realmente muy, muy duro de la sociedad chilena. Y a partir del estallido, aquí voy a decir algo controvertido para que digamos no se ha escrito ni una sola idea constitucional, nada, no ha salido nada todavía. El proceso constitucional está pendiente. El proceso constitucional se va a demorar 1 año, 2 años de deliberación. Cosas nuevas hay, por ejemplo, quiero señalarla, que es el tema de la paridad. El tema de en qué medida la Constitución tiene que reflejar criterios de género. Hay otras personas que dicen que la Constitución tiene que tener algún tipo de protección a los animales. Son cosas muy nuevas que no se han visto en otros países. Dígame usted qué conexión hay entre eso y el estallido. Entonces, yo soy reformista, soy gradualista, soy amarillo, si quieren así, para decirlo brutalmente. Yo no creo en los procesos violentos. Sí. Porque en los procesos violentos los que ganan son los que tienen las armas. ¿Y qué diferencia habría entre nosotros y Pinochet?
¿qué diferencia habría en nosotros y los golpistas de un signo o de otro? Yo creo en los procesos de un trabajo ciudadano, y por eso me alegra, Javier y Sebastián, que hayan estado en esos encuentros que sirvieron de precedente, encuentros que por lo demás los ELA, los encuentros locales autoconvocados, sí. También se dio algo parecido en lo que me tocó participar, y yo estoy orgulloso de eso quiero decirlo, en el año 2008, en lo que fue una experiencia que llamamos Océanos Azules, que no resultó, en cierto modo tampoco resultó porque no nos quisimos involucrar con los temas de plata, que siempre están ligados a la política. Y también hay un proceso que se remonta mucho más atrás a lo que fue el trabajo ciudadano que tú recordarás, Javier, yo creo, quizás Sebastián no, en el periodo del 5 de octubre del 88, donde derrotar a la dictadura, derrotar a Pinochet, fue una cuestión que unió a todas las fuerzas democráticas y que llevó a la ciudadanía a expresarse en un plebiscito y negar la continuidad de Pinochet. Yo rescato todas esas instancias y digo, son valiosas, y si estamos aquí hoy día es para que nos acordemos de esos grandes momentos, de esos momentos ciudadanos, y los potenciemos al máximo, y no creamos que hoy, a partir del 18 de octubre, se reescribe la historia y hacemos como en esas novelas de García Márquez, donde los personajes creen que inventaron el hielo, porque se encontraron un hielo en medio de la selva, y creen que eso nunca ha existido antes. En otras partes del mundo, y en Chile también, hemos tenido momentos épicos, hemos tenido grandes momentos de la democracia, hemos tenido también autoritarismo, crueldad, vergonzosas situaciones que todavía persisten. Pero, bueno, esa es mi posición. Puede ser que a muchas personas no les acomode lo que estoy diciendo, pero bueno, es lo que he dicho más o menos siempre. Profesor, vinculando lo que usted decía a propósito del 18 de octubre, de esta idea de la humillación permanente, y conectándolo con lo que usted decía a propósito de esta idea de que tenemos que superar esta Quinta República neoliberal y neopresidencialista, ahí uno puede encontrar cruces o canales de conexión entre las humillaciones, por un lado, de un modelo neoliberal que no reconoce un Estado de derechos y un Estado social, y por otro lado este neopresidencialismo que hace de alguna manera al presidente o a la presidenta una especie de personaje un poco sordo de las demandas de la ciudadanía. Entonces, ahí quisiera preguntarle, ¿usted ve elementos de esta Quinta República que han permitido de alguna manera ese estallido? A lo mejor no, el estallido no fue solo el cambio o implica cambio constitucional. De hecho, en las primeras marchas ni se hablaba de constitución. Claro. Nosotros participamos, por ejemplo, de Marca tu Voto, y estuvimos en algunos procesos anteriores, y en general íbamos viendo que la Constitución era un elemento, pero no necesariamente el más importante. Pero ahí parece que todo termina confluyendo en la necesidad de superar esta Quinta República, este modelo neoliberal y neopresidencialista, donde el presidente se dedica a gobernar sin escuchar a la ciudadanía. Bueno, eso que tú dices, Sebastián, es muy fuerte. Hace mucho sentido. El presidencialismo que se inventó en Estados Unidos cuando se inventa el constitucionalismo democrático, o sea, está ligado, solamente ha tenido éxito en Latinoamérica y Estados Unidos. El resto del mundo, la verdad es que el presidencialismo no ha prosperado. Y en Latinoamérica, en particular en Chile, desde sus orígenes, se ha instalado un presidencialismo que es todavía más presidencialista que el norteamericano. Los norteamericanos, cuando discutieron qué querían hacer con el presidente, decían, bueno, nos interesa tener algo así como un rey que tenga mucho poder, pero que tenga plazo, que tenga vencimiento, que se le acaben los poderes en una fecha determinada y después venga otro rey. Pero ellos estaban mirando a la monarquía inglesa y a los gobernadores de cada uno de los estados que tenían como modelo. Pues resulta que los poderes que tuvo desde el comienzo el presidente chileno, si uno los compara con los de Estados Unidos, son mucho más altos. Tenía el patronato religioso, tenía poderes legislativos,
ya desde el inicio, cuando Alberdi estuvo en Chile, exiliado de la dictadura de Rosa en Argentina, dijo: qué potente, qué cantidad de energía ha concentrado la Constitución chilena. Él vivió en el periodo de la República autoritaria del 33, en la figura del presidente. O sea, en el origen ya partimos. Y desde ahí en adelante, lo que hemos hecho con cada reforma constitucional es ir aumentando el poder del presidente cada vez más. En la Constitución del 25 se le dieron todos los poderes económicos y poder sobre la administración. Y paradojalmente, cuando se critica la figura del presidente Salvador Allende y se quiere justificar el golpe de Estado, se dice: lo que pasa es que el presidente Allende se excedió en el uso de las atribuciones presidenciales y usó más poder que el que tenía. Y curioso resulta que los mismos que dijeron eso, cuando terminaron de redactar su constitución, le dieron más poder al presidente que el que tenía Allende. No es tan curioso, lo que pasa que era Pinochet el que se iba a poner ese traje, ¿no es cierto? Y entonces, y en la reforma del año 2005, también hay un aumento de poder. Entonces ha sido ir incrementando el poder hasta un punto en que el presidente es una figura tan central que se transforma en una figura incoherente. Y voy a poner un ejemplo, que bueno, lo pongo muchas veces en clase, pero en otros lados. Se supone que el presidente no debe intervenir. Déjenme buscar la Constitución para leerle exactamente, en materias judiciales, porque resulta que hay una separación de poderes entre el presidente y los tribunales. Eso lo entiende cualquiera, ese Montesquieu, y se supone que eso hay que respetarlo. Bueno, pues el presidente chileno, según el artículo 32, que es un artículo que ya viene desde hace mucho tiempo, tiene el siguiente poder. Tiene, según el artículo 32, número 13, el siguiente poder: vela por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial, y requiere con tal objeto a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación. Además, otorga indultos. O sea, no hay funcionario más metido en materias judiciales que el presidente de la República, que se supone que no se mete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene el final de la figura. Es tanto el poder que tiene el presidente que al final es una autoridad deforme, acromegálica. Ustedes conocen, en fin, que significa que las personas tienen los órganos de formas que no los pueden usar correctamente para las funciones que se supone que deberían hacerlo. Y entonces, con esa condición, los presidentes muchas veces no hacen nada, pero se pasan quejando de que deberían darles más poder, que necesitan más poder porque no logran solucionar las contradicciones de las atribuciones contradictorias que tienen. Es un sistema mal pensado, está mal estructurado porque es excesivo el poder y no hay equilibrio, no hay balance. Esto también se nota, por ejemplo, en las atribuciones económicas de la DIPRES, el Ministerio de Hacienda. Cualquiera que haya trabajado 10 minutos en la administración pública sabe que hay que rendirle pleitesía a unos señores que se llaman los sectorialistas, que están escondidos en una sombra burocrática desde los tiempos de Pinochet, que gobiernan por telecomando todos los ministerios y definen el presupuesto y le ponen las metas y los PCR y esto y lo otro, y resulta que es un aparato centralista que está concentrado en el Ministerio de Hacienda, que domina sin contrapeso la ejecución de las políticas y los programas públicos, sin que el Parlamento entre a juzgar realmente con la luz del sol, con una visión ciudadana, cómo se definen las políticas públicas en Chile. Ejemplo de eso es un recorte importante al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio que se hizo para este año y que no entró en discusión en nada, y los artistas están absolutamente con el agua hasta el cuello en todo lo que está pasando en la pandemia.
Bueno, pero bueno, les recordamos que estamos conversando junto a Pablo Ruiz Tagle, es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pablo, una pregunta sobre lo que tú, para seguir el hilo que tú, y para llevarlo a un plano práctico, tal vez, si no quisiera. ¿Qué se hace con esto? ¿Atenuar el sistema presidencialista? ¿Modificarlo? ¿Modificarlo hacia un parlamentarismo? ¿Y cuáles son las garantías de esa modificación, ya que estamos de todas maneras en una ciudadanía, en una sociedad bastante acostumbrada a lo mismo, en el cual uno diría, bueno, y ahora le vamos a entregar poder legislativo, poder popular, con intención de legislación, por ejemplo, para poder legislar a la ciudadanía? Si es que hay una moción, por ejemplo, de tantos miles de personas de acuerdo en algo, o qué pasa incluso con los partidos políticos. Porque esto lo entendemos, pero en la práctica y también en los estudios comparados, entiendo y entendemos de que usted ha hecho estudios comparados, entonces con otros países, ¿qué es lo que se hace? ¿Se atenúa o se modifica y nos vamos a un parlamentarismo? Bueno, Javier, la verdad es que yo podría estar hablando, no sé, años con ustedes sobre esto, porque me apasiona, llevo mucho tiempo leyendo y estudiando. A ver, en el tema de qué se hace con el presidencialista, yo les he pintado a ustedes una parte de la ecuación, pero hay otra parte de la ecuación que tiene que ver con la estructura del Estado, que tiene que ver con los órganos de control, que son órganos que tienen un poder enorme y que en algunos casos han sido instalados ahí porque se sospecha de las decisiones de la mayoría. El Banco Central, la Contraloría, el Tribunal Calificador de Elecciones, algunas de las atribuciones del Poder Judicial, en fin. ¿Para qué decir el Consejo de Seguridad Nacional? Que habría que borrarlo de la Constitución. No tiene nada que hacer en la Constitución democrática chilena un Consejo de la Seguridad Nacional y la doctrina de la Seguridad Nacional. Entero eso hay que sacarlo. Todas las referencias que hay. Bueno, todos esos órganos de control son un contrapeso a la figura del presidente. Entonces la cuestión es bien compleja, porque uno podría decir, bueno, reducimos al poder simplemente al presidente, pero quedarían estos órganos con un tremendo poder, por eso tiene que haber un reequilibrio de fuerza. Yo pienso que es positivo para Chile por su estructura política, por su geografía política, su geología política, la idea, por ejemplo, de los 3/3, o el que siempre en Chile han existido partidos proporcional, una estructura proporcional minoritaria. Ha sido muy difícil construir bloques mayoritarios, aunque se los ha tratado de instalar, que el parlamentarismo se aviene con nuestra forma de ser política. No lo digo yo, lo dice Heise, lo dice Amunátegui, lo dicen muchos. Pero no se puede pasar de un presidencialismo extremo a un parlamentarismo así por un simple deseo o con pura fuerza, como si fuese nada más que una cuestión de forceps ahí, en 1, 10 o 20 estallidos nucleares, digamos, que a alguien se le ocurre. Hay que hacerlo de una manera ordenada, gradual, y en ese predicamento, en ese, digamos, diseño, sí, creo que lo que hay que hacer es rebalancear los poderes que tiene el presidente con los que están radicados en el Congreso, particularmente en materias económicas y en materias de poder legislativo. Y esto significa, para poner un ejemplo, ir a mirar a Inglaterra, que tiene un día para que la oposición presente sus proyectos de ley y haga una especie de exposición de su visión del país. Así tienen lo que se llama un gobierno en la sombra, en régimen parlamentario. Bueno, se podría tener eso. También se podría tener un sistema de lo que podríamos llamar interpelaciones programadas. Claro. Tenemos 20 y tantos ministerios. Yo le pregunto, Javier, Sebastián, Charlie, Luis, díganme si alguno de ustedes conoce lo que está haciendo hoy día o que hizo alguna vez el ministro de Bienes Nacionales. Yo le aseguro que ustedes no tienen idea ni cómo se llama. Puede ser que alguien se acuerde, pero nadie sabe lo que hace, y no es porque sea una mala persona, sino que nadie en ningún gobierno tiene idea de lo que hace el Ministerio de Bienes Nacionales. Muy distinto sería si nosotros sabemos
que cada 3 meses este señor tiene que dar cuenta en una comisión parlamentaria de lo que está haciendo, y no para echarlo, y no para hacerle zancadillas, sino que para que exponga frente al Parlamento con una masa crítica parlamentaria al frente que le pueda interrogar. Y si nosotros calculamos que tenemos 20 y tantos ministerios, bueno, podríamos hacer 2 y hasta 3 rondas de interpelaciones programadas en el año, anunciadas para que se preparen, para que pueda ir eventualmente público, ciudadano. Son cuestiones de ese tipo. Hay otra norma que es muy interesante para mirarla, que es el actual artículo 33 de la Constitución, porque se habla mucho de que sería bueno que tuviéramos un parlamentarismo al tiro o un semipresidencialismo. Bueno, el inciso segundo del artículo 33 de la Constitución tiene un artículo que le permite al presidente nombrar lo que se llama un ministro coordinador. Un ministro que sea un ministro que coordina todo el gabinete y que además se coordina con el Parlamento. Se parece mucho a un primer ministro que podría dar origen a una política de gabinete, o tener, como se tuvo en la Constitución del 28, un vicepresidente. Son formas orgánicas de atenuar el poder del presidente, si es que cada uno de estas figuras políticas tiene poder. Y uno dirá, bueno, pero es que estamos en realidad cambiando. Lo que ha sido Chile no es verdad. Piensen ustedes, junto con Manuel Montt como presidente, todos asocian inmediatamente la figura de Antonio Varas, y junto con, qué sé yo, algunos de los presidentes, la figura del presidente del ministro Insunza o Benninger, siempre ha habido estas duplas. Sí. Un ministro fuerte que acompaña a un presidente. Entonces es cuestión de usar la imaginación y las normas que tenemos. Profesor, le quiero continuar con las polémicas y quiero preguntarle directamente si, a propósito de esta figura amorfa que usted habla del presidente, si el presidencialismo que hemos tenido a partir de los 90 termina dañando la democracia. Y se lo pregunto básicamente porque en general las elecciones en Chile han estado vinculadas a la figura de este personaje. Y conectando a usted con lo que usted decía sobre los organismos autónomos, para pensar en un parlamentarismo tendríamos que tener partidos políticos más fuertes, quizás partidos más temáticos, más ideológicos, y no esta lógica donde las figuras están casi definidas a dedo, sin ideología, sin una visión clara de hacia dónde va el país, porque en el fondo cuando perdamos, entre comillas, la figura orientadora del presidente o presidenta en este modelo parlamentario, tendría que aparecer partidos políticos más fuertes. Entonces, hoy día la pregunta que a mí me surge de todo lo que usted ha dicho es que si parte del daño y del atrofiado que está nuestro sistema se está centrado en esa figura presidencial. Bueno, yo creo que hay que moderar el presidencialismo, hay que equilibrarlo con otros órganos, pero me hace sentido lo que dijo Javier. Tampoco digamos que los presidentes son todos personajes que, en fin, tenemos que anularlos, multiplicarlos por 0. Piensen ustedes lo que fue la visión de la presidenta Bachelet de haber anticipado este proceso con los encuentros locales, con el debate, que al final no terminó como muchos esperábamos, sino que simplemente se envió un proyecto para discutirse en el Congreso tarde, y eso no alcanzó a tener un efecto, pero hoy día estamos instalados discutiendo esa cuestión. Yo no diría que por definición la figura del presidente en Chile es negativa. Yo creo que en general hemos tenido presidentes honestos, hemos tenido presidentes que tratan de hacer lo mejor para el país. Lamentablemente el sistema los coloca en una posición que los lleva a ser incoherentes, y me gustó esa palabra que usaste, Sebastián, de amorfo, o sea que es una figura que contamina todo el sistema político, incluso tú lo dijiste muy bien, los partidos y las elecciones, todo se presidencializa. ¿No les parece a ustedes raro
que inmediatamente que es elegido un presidente, a la semana siguiente empiezan los diarios, la radio y la televisión a decir, ¿y quién va a ser el próximo presidente? Y empiezan como a pensar, digamos, quién se va a presentar y quién tiene posibilidades y quiénes están en las encuestas. Es como una cuestión un poquito psicótica, como si dependiéramos de un papá, de un tío permanente o de una mamá para tener vida política. Yo creo una política mucho más ciudadana, más horizontal, que en verdad los partidos políticos tengan mucho más que decir. Creo que no hay democracia sin partidos políticos fuertes. En eso, Sebastián, has dicho algo muy, muy, muy correcto. Y me imagino que si el presidente es atenuado en sus atribuciones, algunas de las atribuciones que tiene, por ejemplo, nombrar embajadores, nombrar generales en las Fuerzas Armadas, tienen que pasar como pasaban antes por el Senado, su poder disminuye porque se le hace más difícil el asunto, tiene que entrar a justificar sus decisiones. Si el poder que tiene sobre la administración pública, que hoy día es total, también disminuye en cierto modo, y se crea un servicio civil, si es que tiene un vicepresidente que le haga en cierto modo sombra, bueno, si algunas de las cosas que hemos conversado se instalan, la figura del presidente va siendo más irrelevante. Ahora, yo creo que no es viable pensar en Chile en bastante tiempo en terminar con la elección de presidente. La ciudadanía no estaría, yo creo, disponible para que le digan, ¿sabe qué más? Ahora vamos a dejar de elegir presidente, vamos a elegir simplemente un congreso y de ahí va a salir el primer ministro como en los regímenes parlamentarios. Yo creo que eso no es viable, simplemente por muy parlamentarista que uno sea, tiene que aceptar que es una realidad política que no se puede instalar. Bien, estamos conversando junto a Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pablo, bueno, el tiempo nos apremia y para ir cerrando, algunas preguntas rápidas. Por ejemplo, no sé si es tan rápida, pero bueno, si ustedes tuvieran que decir, mañana lo llaman por teléfono y dicen, ¿sabe que usted va a redactar un artículo o un párrafo importante en la Constitución? ¿Qué es lo que usted consagraría? Yo agregaría una cuestión que es fundamental, yo antes no estaba para nada convencido de esto que voy a decir ahora, pero realmente creo que es fundamental. Instalaría un nuevo órgano constitucional, el Ombudsman, el defensor del ciudadano. Creo que es fundamental que Chile tenga un defensor del ciudadano, porque si ustedes piensan, todas las instituciones se miran entre ellas, la Contraloría o al Estado, pero no hay nadie que mire al ciudadano. En Europa, en España, el ciudadano, el ombudsman, el defensor del ciudadano está instalado como en 100 países, no es una cosa rara, y resulta que los migrantes, las minorías, el problema de acceso a la administración o al sistema político son típicos temas que enfrenta el defensor del ciudadano. Necesitamos un defensor del ciudadano en Chile, un ombudsman. Yo soy gran partidario. Ese, si me dice Javier, un artículo que le agregaría, sería ese. Profesor, antes de irnos, yo no puedo dejar de preguntarle algo respecto de algo que usted dijo hace un rato. Usted dijo que era gradualista, amarillo, incluso se autodenominó, porque creía en los procesos graduales. Pero tuvimos amarillo. Tuvimos hace una semana a Gabriel Negreto en el programa. Gracias, Gabriel, le tengo un enorme cariño y respeto intelectual. Decía que en su análisis comparado, él decía, todas las constituciones en el mundo ha sido difícil, no hay iniciativas, o es muy difícil encontrar iniciativas de cambios constitucionales institucionalizados como el que pretendía hacer la presidenta Bachelet, lo cual hubiese sido un avance muy, muy grande para el sistema político chileno. Pero él plantea en general que los cambios en los sistemas políticos sean o por cambios de regímenes o por cambios por crisis sociales o además por cambios de partido. Entonces, quiero conectarle ahí esta idea de que usted es gradualista, pero al mismo tiempo pareciera ser que no había otra forma de transformar esta constitución si no era a partir de una crisis como la que vivimos el 18 de octubre. No, Sebastián, yo creo que a ver, lo que me tiene contento y tranquilo es que estamos transitando en paz a una sexta república. Y no necesitamos que mueran 5.000 jóvenes, que queden ciegos, que
que la policía haga todas las tropelías que está haciendo. No se olvide usted, Sebastián, que yo como decano me toca revisar todo lo que ha hecho la Defensoría de Derechos Humanos en la facultad, que es una de las pocas instituciones que se ha parado al frente de esto. O sea, yo lo veo, tengo información, y realmente la violencia no creo que sea un componente del cambio constitucional. Ahora, yo tengo que reconocer que los procesos revolucionarios tienen como un ingrediente central el componente de la violencia. Pero a poco andar, como dice Ackerman y muchos que yo he leído, como decía también el propio Lamartine, en la historia de los girondinos, que fue el libro más leído en el siglo XIX en Chile, a poco andar viene la cuestión de cómo nos vamos a organizar y la necesidad de liberar. Y ahí no nos sirven las personas que tiran piedras con mucha fuerza, que pueden enfrentar a 40 carabineros y que realmente se inmolan a patadas por la gente. O sea, para decirlo de otra manera, si yo creyera que la violencia es el camino para la transformación social y no creyera en el derecho, en vez de ser decano de derecho, sería entrenador de tiro o entrenador de técnicas de artes marciales en alguna escuela fascistoide o revolucionaria de izquierda y andaría con un overol verde. Entonces es una cuestión de convicción. Sí. El momento de las leyes, el momento de las armas es un momento distinto. El momento de las leyes, del pensamiento, de construir una sociedad, es un momento que se diferencia de la violencia. Yo reconozco que hay, y lo bonito, Sebastián, y la pregunta es muy buena, es que en la historia de Chile hay que reconocerlo. Muchos de los procesos de construcción de nuevos momentos políticos han sido violentos. Piense usted lo que fue la instalación de la República Autoritaria el año 1830, el triunfo del IRCAI, o lo que fue, para qué decirlo, 1973, pero la verdad es que hay un desafío mayor, yo encuentro que un desafío mayor hacerlo en paz, invitando a todos, y lo voy a decir brutalmente, imagínense ustedes que logremos hacer las cosas tan bien, que pueda vivir en nuestro país, bueno, donde tengan que estar, alguien como Álvaro Corbalán y Celestino Córdoba, porque la Constitución es para todos. Y la Constitución no es para tomarse venganza. Ahora, hay muchas personas hoy día que se declaran constitucionalistas, que son como entusiastas de la Constitución, son como fans de la Constitución. No, yo soy un profesor de Derecho Constitucional nomás, creo que la Constitución sirve para algunas cosas, no nos sirve para ser felices. No crean que la Constitución es como una pildorita mágica que nos va a hacer felices. La Constitución es una cosa muy potente que han inventado los seres humanos, que se va perfeccionando, pero no nos sirve para ser eternamente felices. Y a mí me preocupa que la juventud y que muchas personas que han estado en esta onda de los constitucionalistas, digamos, crean que aquí cambió la historia y que se acabaron los problemas en Chile, se acabó la desigualdad, que vamos a construir algo que va a ser bueno para siempre. No quiero ser pájaro, en fin, de mal agüero, pero creo que va a requerir un esfuerzo y una disciplina ciudadana tremenda lo que tenemos que hacer y lo que vamos a construir en el futuro. Una pregunta, ¿está usted disponible para ser un asambleísta? O sea, aclaremos, primero se llama convención constitucional o convención mixta, no es asamblea técnicamente hablando. El asambleísmo a mí en general no me gusta, para decirlo. Yo he pensado mucho este tema, Javier, no lo he resuelto todavía, pero creo que mis tareas como decano me consumen una parte muy sustancial de mis energías. Me encantaría hacer todo lo que la Convención Constitucional necesite de apoyo. Y estoy invitando a la juventud, particularmente a las mujeres jóvenes, que se entusiasmen y que se matriculen para ser convencionales. Y si necesitan apoyo de mi parte, de cualquier tipo, lo van a tener. Y no me importa cuál sea el signo político que tengan. Creo que es muy bueno que Chile tenga
una cantidad sustancial de personas que renueven el espacio de lo público, para decirlo así, Javier. Y yo invito a las personas que tengan ganas de hacer eso y que necesiten apoyo, que me escriban derechamente, decano@derechouchile.cl, o que se matriculen con algún partido, con algún grupo, pero que lo hagan, que no sean tímidos. Este es un momento muy importante para Chile, y ser una persona que sirve al país, el servicio público, es la cosa más linda, más noble que uno puede hacer en la vida. Ahí está, hecho el anuncio. La Constitución nos sirve para ser feliz y además ofrece su ayuda el decano. Les vamos a dejar el correo de nuevo, lo vamos a repetir al final para que puedan escribirle las personas que estén interesadas en el proceso. Profesor Pablo Ruiz-Tagle, le agradecemos muchísimo habernos acompañado este día en el programa Diálogos Territoriales en Radio Súbela. Muchas gracias y los felicito por el programa, que entiendo lo escucha mucha gente joven, y que estén muy bien, y cuenten conmigo si quieren que venga alguna otra vez aquí a que conversemos. Un abrazo, un saludo grande, don Sebastián, Javier, Charlie, Luis, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Y nosotros seguimos adelante con las noticias constituyentes en estos 7 minutos que nos quedan, don Javier Rioseco, ¿te parece? Sí, express. Quedan 12 minutos, o 12 minutos, te iba a decir, 12 días para el plebiscito. Es lo más importante. A 12 minutos del sol hay un disco de Spinetta que es buenísimo. O sea, gracias, Sebastián, dijimos que las noticias constituyentes express. Sí. Noticia 2. Vamos a responder algunas preguntas. ¿El sufragio para el presente proceso es voluntario u obligatorio, don Javier? El sufragio es personal, igualitario, secreto y voluntario. El sufragio de cierre va a ser obligatorio, sí, para que todos lo sepan, el de cierre del proceso constitucional. Si me toca trabajar el día del plebiscito, ¿podré ir a votar? Efectivamente, se establece que tienen 2 horas, sin ningún tipo de multa o de penalización de tu sueldo, en el cual te tienen, ni tampoco ningún tipo de, ¿no es cierto?, de algún tipo de amedrentamiento en temas laborales para poder ir a votar, justamente. ¿Qué pasa si tengo la cédula vencida hoy a poder votar? Se aceptan cédulas que se encuentren vencidas dentro de los 12 meses anteriores, para el solo efecto de identificar al elector. Si alguien extravió dicha identificación, no podrá votar a menos que tenga pasaporte. Sí, eso es lo que dice el CERVEL sobre esa noticia. Ahora, yo no sé si tú sabes, Sebastián, pero si es que los 12 meses son a contar desde el 25 de octubre o desde el inicio de la pandemia, cuando se hizo el estado de excepción y dijeron de que las cédulas de identidad van a durar un año más, sin que la gente tenga que renovar la cédula. No, son 12 meses desde el 25 de octubre. 25 de octubre, ¿no es cierto? Ya. Sí. Ya, sigamos con las noticias brevemente. El gobierno lanzó la campaña Plebiscito Seguro, y una de las cosas que explicó el gobierno es cómo votar si mi comuna está en cuarentena. Entonces, Belolio aclaró que las personas que vayan a votar tienen permiso para ir a votar, es decir, no van a necesitar ir a la comisaría virtual, solo va a bastar con el carnet, y esto los habilita en una comuna en cuarentena o en transición para poder ir a votar. De todas maneras, van a necesitar el carnet para ir a votar, pero aclaró que si necesitan ir a comprar cosas o al supermercado o a la farmacia, van a tener que pedir el permiso en la comisaría virtual. Pero eso es que tú vives en la misma comuna donde tú votas. Pienso yo que hay gente que no se alcanzó a cambiar. Sí. ¿Podrá transitar la gente? ¿Qué va a poder transitar? Con el carnet. Si el problema es que no va a poder ir al supermercado, porque en el supermercado seguramente te van a pedir el permiso. Entonces no se va a poder usar para hacer las dos cosas. La cuarta noticia. ¿En qué estamos? Indígenas y sociales acusan un nulo avance en proyectos de escaños reservados. Sebastián. Más de 40 organizaciones denuncian una excesiva demora en la tramitación de esta iniciativa que busca garantizar la participación de los pueblos indígenas en la eventual redacción de una nueva constitución, don Javier. Así es. Justamente en lo que están buscando es de que las organizaciones exigen escaños supranumerarios y un número total de 25 constituyentes indígenas para la Convención Constitucional y 27 en el caso de la Convención Mixta Constitucional.
y dicha propuesta numérica fue planteada en base a las cifras otorgadas por el censo del 2017, incorporando cupos para los pueblos Chango, Selknam, ambos actualmente en vías de reconocimiento legal. Es decir, estaríamos hablando de 15, ¿no? Serían con estos dos más, serían 15 pueblos reconocidos legalmente. Recordemos además a la gente que este proceso lleva ya un buen tiempo y que estamos a 12 días de la elección y todavía no se resuelve. Ha habido demora, ha habido desidia o ha habido desinterés. De todas maneras, hoy día yo estaba mirando en el Senado, estaban discutiendo, estaba la Comisión de Constitución discutiendo este proyecto de ley, pero parece que todavía no se llega a un buen puerto y por lo tanto las organizaciones están diciendo, oye, es el colmo que a pocos días de la organización del plebiscito todavía no tengamos resuelto este tema, por lo tanto falta voluntad para avanzar y resolver el tema, dicen las organizaciones en una carta que publicaron el día domingo. Dicho sea de paso, este jueves 15 a las 8 de la tarde, tenemos en el ciclo de conversaciones para una nueva constitución del Gremio de Arte Contemporáneo en Chile, acá, tenemos una nueva charla, una nueva conversación, y es justamente sobre Estado plurinacional y nueva constitución, y tenemos de invitado a nuestra querida amiga Ana Yao, huerquén de Atmapu, y a Claudio Alvarado Lincopi. Él es historiador y candidato a doctor en estudios urbanos y territoriales y está justamente, él es historiador mapuche y habla justamente, tiene mucho conocimiento sobre migración indígena en nuestro país. Perfecto, nos vamos, pero les dejamos invitados para el próximo martes a las 3 de la tarde aquí en Radio Súbela, o si no, en formato podcast todos los días en los distintos formatos que tenemos disponibles. Ya no nos queda más tiempo que recordarles que bajen la aplicación de Súbela, que ya está disponible para iPhone y para Android, don Javier. Así que les agradecemos a Luis y Charlie que están en los controles, don Javier, y a toda la gente también que nos ha estado escuchando en el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos. Chao. Eso fue Diálogos Territoriales Constituyentes, un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Escúchanos en vivo cada martes a las 3 de la tarde por Súbela Radio y siempre en formato podcast en súbela.cl o en nuestra app.